Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos y hacer de esa institución de servicio a jóvenes que están en alto riesgo, hacerla más fuerte, más económicamente más sostenible, y entonces ella puede brindar un espacio de formación mayor, más amplio para estos jóvenes que están en peligro de ser atrapados por la delincuencia. Los salesianos cuidan de ella, pero al mismo tiempo forman a estos jóvenes para hacerlos buenos ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, nos llenan o nos bombardean, como se dice metafóricamente hablando, las autoridades políticas del país, principalmente el gabinete que tiene que tratar los asuntos policiales y del orden público, de cuidar de la ciudadanía y de los bienes públicos y privados, que es la policía, una institución como la Policía Nacional. Se nos vive diciendo continuamente de la educada y capacitación o capacitada Policía Nacional. Y cada día uno ve en las calles esas conductas hostiles, imprudentes, gente sin educación, policía que lo que parecen es patanes, guardias, parecen guardias y no policía. Y yo pienso que esta reforma policial lo único que ha servido es para que el presidente cumpla con su palabra de le voy a aumentar a los policías, y le aumentó su dinero a los policías, y es
una de las promesas cumplidas del presidente, haberle aumentado o mejorado el salario a los policías, que acusan hasta cierta participación, los veo en la política muy activos, y gente que está muy a la franca apoyando al partido oficial. Muchísimos policías se expresan públicamente, increíble. Pero la policía, yo creo que eso es un problema que mañana se va a reflejar. Esa politización que hay en muchos miembros de la policía. El mismo jefe de la policía es un cuadro del presidente de la República, un hombre de intimísima confianza. Entonces como si hubieran bajado línea, como se dice en el argot militar del cuartel. Mire, hay que hablar de esto y hay que apoyar al presidente Abinader y hay que apoyar al gobierno, porque este es el gobierno que nos ha aumentado los salarios. Imagínense ustedes si los militares comienzan de nuevo a pensar en que el cuartel puede tener banderías políticas. Eso es un peligro público, pero no solamente un peligro, sino una degradación misma de lo poco que hemos avanzado o de lo mucho que hemos avanzado en la democracia. Que volvamos a tener que entrar en una especie de depuración de los cuerpos armados y policiales del país. Sería una verdadera pena después de tanto tránsito, de tanto camino. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es lo que estamos educando de los policías? Usted ve a un policía en la calle y usted lo ve con unos atuendos que parecen más soldados que policías. Entonces ellos se piensan que están por encima del bien y el mal. Esos policías vestidos de militares, ellos creen que son rangers. Ellos piensan que el civil tiene que rendirle cuentas a ellos o rendirle pleitesías, no sabiendo que ellos son los que tienen que cuidar al ciudadano y por lo menos, ser educado con el ciudadano. Hay que educarlo para que sepan lo que es el ciudadano. Entonces, estos países como el nuestro, los policías parecen guardias. Repito, unas botas y unos pantalones viejos apretados que son una cosa ridícula, ¿cómo se llama? Chalecos antibalas y unos cascos. Bueno, una cosa que esa gente no son policías. Entonces, aquí hay que cambiar el modelo de policía, hasta el uniforme, hacerlos ver como policías, gente que tiene que actuar o interactuar con los civiles, con las familias, en los barrios, en las calles. No, esto lo que parecen es soldados que andan cuidando, confunden todo lo que sea, lo que no esté vestido de civil, de militar o de policía, es un peligro público, es un potencial delincuente. Entonces así no vamos para ningún lado. Yo he visto unos casos, unas actitudes policiales verdaderamente preocupantes y penosas. Lo tengo que confesar. Estoy muy preocupado porque no avanzamos. Un país abierto al turismo y la suerte que se creó una policía turística ahí para que estos selváticos no vayan a estropear la gallina de los huevos de oro, como se dice, que es el turismo. Bueno, hoy en la voz del pueblo tronaron muchas acusaciones al gobierno. Y bueno, es una semana ya de cierre. Las elecciones están para el domingo, pautadas para el domingo. Y no hay duda que el discurso en esta semana van a ser las acusaciones más duras, la hará la oposición, el gobierno hará sus defensas, podrá hacer también sus acusaciones a los opositores, sabiendo que también el tiempo ya cierra, las posibilidades de usted ampliar mucho la campaña, porque ya creo que los mítines y esas marchas o esos mítines rodantes, ya los opositores y el gobierno mismo
aunque todavía queda hasta el jueves, creo, que son 72 horas más o menos. Todavía hasta el jueves pueden hacer proselitismo. Las encuestas están ya cerradas. Bueno, entonces vimos algunas referencias que se hicieron ahí. Principalmente vi unos comerciantes, hasta los motoconchistas fueron. Porque aunque el gobierno negó que el presidente dijera que los motoconchistas son una plaga, pero uno sabe que en el sentimiento de esos funcionarios y del mismo presidente, ellos lo ven como una plaga, pero lo que pasa es que políticamente usted no puede decir eso, porque sabe que eso es un punto muy negativo para un candidato político que haga un señalamiento de esa forma a un sector tan amplio, popular, como son los motoconchistas, o los motores, los motocicleteros, porque imagínense ustedes, son motociclos o motocicletas. El que tiene una motocicleta es porque primero superó la bestia y no tiene los recursos para adquirir un vehículo de mayor cilindrada. Entonces el motor es su medio de transporte y entonces también su medio de vida, porque los motoconchistas pues viven de ese motoconcho, de esa actividad. Pero en La Voz del Pueblo pues se conocieron quejas, se fueron un poco fuertes. Yo diría que hasta se lanzaron, como dicen, fue la voz de fuego, como se señala. Se señaló el de los gastos de Aerodón. Cómo el gobierno ha utilizado esos recursos y ¿cómo se dice? Como a la franca, no, sino a la vista de todo el mundo. Usar esos recursos en forma tan alegre, tan poco transparente y tan propio de la hora del proceso político electoral. Más de 15,000 millones de pesos. ¿Qué indica eso? Que el gobierno hizo aquella operación, adelantó 7 años el contrato para beneficiarse de esos avances. Incluso anuncia las obras también, porque estamos hablando de más de 700 millones de dólares. Y el gobierno está cobrando de esos 46,000 millones, más o menos, que hacen esos fondos en pesos, ya le avanzan 15,000, casi 16,000 millones, de los cuales ya quedan muy pocos, según se ha señalado. Entonces, eso fueron de las críticas severas que se le hicieron al gobierno en La Voz del Pueblo. Claro, el expresidente Fernández ha estado señalando con dureza el gasto, la estructura del gasto del gobierno, el gasto corriente y el gasto de capital. El gasto de capital definitivamente muy bajo, un gasto corriente muy alto, pero hemos visto cómo se ha ido entregando recursos del Estado en actividades productivas del Estado, algunas, pero muchas veces la gente asocia que esos recursos van por la vía de las entregas, las facilidades monetarias, bonos, todas esas entregas que se están haciendo de comida, electrodomésticos, dinero público utilizado para la campaña. Eso es lo que se le ha querido señalar al gobierno. El gobierno, aunque casi silencia respuesta a eso, ni siquiera lo niega contundentemente. Aunque vi que el candidato Guillermo Moreno se inscribe entre los políticos que piden pruebas.
sabiendo uno que son tan de bulto, tan obvias, verlas cómo están llegando los recursos a las personas. Yo decía la semana pasada, cómo a trabajadoras, muchachas trabajadoras, señoras trabajadoras domésticas en las casas, le llega ese bono de 1.500, pero no solamente a trabajadoras, gente de la calle. Me decía un amigo que recibió uno de 1.500 y fue y se lo compraron en 1.300 o en 1.200 y creo que le dio a ganar 300. Eso es un negocio lo que hay con eso. Pero le llega en forma indiscriminada. No quiere decir que se lo mandan solamente a gente del gobierno o del PRM. Eso le cae a gente de cualquier partido, porque es una cosa como al azar que se está entregando el dinero. Y el que en un proceso electoral reciba por parte del gobierno un bono de 1.500 pesos sin saber, sin estar esperando eso, lo más lógico es que esa persona se sienta tal vez agradecida y diga, pero yo le voy a dar el voto al presidente Abinader, porque mira, él me ha mandado 1.500 pesos, que yo no sabía que me lo iban a mandar. ¿Ustedes saben qué nivel de cómo sería eso? De compra. ¿Qué nivel de sujetar la conciencia del votante o de comprimir la conciencia del votante o dirigir la conciencia del votante hacia un candidato X que haga llegar fondos de esa forma, que tenga todo una manada de agentes haciendo eso, quizá con el padrón de la Junta Central Electoral? Han visto que hay gente que vota, por ejemplo, y se lo envían por ahí, o están registrados en el padrón del partido opositor y también lo mandan como una forma de ablandar ese militante. Y la verdad que eso es un acto de indecencia política. La democracia no se va a mejorar si seguimos en esas condiciones. El gobierno se ha propuesto entonces sustentar su reelección, lo hemos dicho otra vez, en la entrega de dinero y no en la entrega de obras. Por eso, la semana pasada, yo como balaguerista me sentí a disgusto. Oí al presidente, primero, lo criticamos nosotros por las expresiones de Washington, donde negó que el doctor Balaguer fuera uno de los artífices de la democracia en la República Dominicana. Porque el presidente en ese discurso planteó en Washington que la democracia comenzó aquí en el 78 con el gobierno de don Antonio Guzmán. Y eso me extrañó y me disgustó al mismo tiempo, porque entendía que el presidente había sido injusto y muy selectivo, porque incluso su propio partido fue quien declaró a Balaguer padre de la democracia y del desarrollo dominicano. ¿Por qué? Es decir, le entregó ese título a Balaguer, el PRD, porque Balaguer era... vino como enviado de Dios y había que complacer a Dios. Y vamos a darle un título a este hijo de Dios. No, el propio Partido Revolucionario Dominicano, sus líderes, entendieron que Balaguer formó parte importante de todo este andamiaje o de estos soportes para que aquí se fuera fortaleciendo la democracia. Porque no es que la democracia usted no la puede montar en un periodo de 4 años. Don Antonio no podía montar una democracia en 4 años. Si se hubiera comenzado allá en el 61, porque era ahí que había que comenzar a montar la democracia, no fue en el 78. Ya esa venía montada en
tal vez neumáticos no muy nuevos o no muy buenos, pero sostenida en un estado fuerte, un estado sólido, un estado institucionalmente organizado, con leyes que se promulgaron, instituciones que se crearon, una constitución de la República que fue con esa que se manejó el mayor periodo de vigencia de esa Carta Magna, y que Balaguer hizo toda la infraestructura para sostener esa débil democracia, y que hoy, o luego de él salir del poder en esa primera parte, poder sustentar la débil democracia se fuera fortaleciendo, montada en esas bases que ya venía él sólidamente edificando. Por eso me llamó la atención que el presidente fuera injusto con Balaguer, diciendo que la democracia partió en el 78. Vamos a seguir con el tema porque hay otra parte que todavía me ha disgustado más. Pero vamos a la pausa, y después de la pausa vamos a tratar de explicarlo. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Yo he dicho que es conocido el proverbial acerto de que el pueblo dominicano es olvidadizo. Y yo no sé si será que el presidente a veces juega eso. Porque decir el presidente, después de esas expresiones de Washington que nosotros nos ha llamado la atención, y que digo que la copa que me rebosa el vaso a mí, o la gota que me rebosó el vaso a mí, fue que el presidente en ese acto de captura, vamos a llamarle así, de estas almas derrengadas, como decíamos nosotros, del balaguerismo histórico, de la gente que estaba supuesto a preservar la memoria ilustre de ese doctor de Estado que fue Balaguer.
por vía de su fundación, y los vimos ahí arrodillados ante el presidente Abinader y han ido a hacerle reverencia al poder, que no sé qué le habrá ofrecido a esa fundación para agenciarse su apoyo. Y el presidente dice en ese acto que él ha adoptado la forma administrativa del Estado del doctor Balaguer. Y eso es una falacia. Eso es una falacia porque, señores, primero, el presidente Abinader representa una especie de corriente política elitista. Popi. Balaguer nunca fue eso. Primero. Segundo, Balaguer fue un hombre que la primera medida que tomó en su gobierno fue ser austero. Una ley de austeridad, pero una ley de verdad, de austeridad de verdad, no anunciada para quedar bien o para dejarse oír, como han hecho todos estos gobiernos, principalmente del señor Abinader. Entonces, señores, ¿ustedes creen que la obra administrativa de Balaguer se puede comparar con este manicomio administrativo en que estamos metidos los dominicanos? Una deuda de más de 30,000 millones de dólares cuando Balaguer no tomaba un chele, como se dice, un centavo prestado para fines que no fueran rigurosamente aquellos proyectos diseñados casi ya por los mismos organismos internacionales. Léase el BID, el Banco Mundial, etcétera. Porque ni el Fondo Monetario, Balaguer no buscaba fondos por ahí, porque él no era enemigo jurado de la deuda externa. E incluso se ganaba la repulsa de esos organismos, porque Balaguer era un mal ejemplo, porque no tomaba préstamos. Y ustedes saben lo que es un gobierno que le ofrecen 30 millones de dólares, el BID, a una tasa cuasi ridícula, para que Balaguer avanzara con el proyecto agrario, con fines de que los afectados por las compras de los terrenos que hacía Balaguer, se le pudiera pagar rápido para convertir esos activos con sus recursos frescos, líquidos, que tuvieran liquidez y se le pagara. Y eso agilizaba el proceso. Balaguer se negó. Dijo que no le interesaba. Un dinero cuasi regalado, como se dice, de tan bajas tasas de interés y los largos plazos de pago. Lo rechazaba. Este gobierno, que dice ser Balaguer un modelo para la administración del presidente Abinader, este gobierno se da el lujo de buscar 100 millones de dólares para regalarlo. Balaguer nunca fue manirroto. Este es un gobierno manirroto. Fíjense lo que acabamos de decir. Esos bonos, aquellas 60,000 pensiones. ¿Y quién le hablaba a Joaquín Balaguer de ir a buscar? Deme 3,000 pensiones para yo entregárselas a los adeptos míos, para yo ser diputado o ganar una senaduría en tal provincia del país. ¿Quién se atrevía a señalarle algo así a Balaguer? Pero este gobierno, esas son sus políticas. Entonces, yo no sé cómo el presidente se atreve a decirle, y esta gente se quedan callados, no son capaces de decirle al presidente, mire, nosotros le estamos brindando un apoyo a usted, porque entendemos que como usted está en la reelección y nosotros siempre fuimos reeleccionistas, pues le vamos a apoyar, porque este partido es reeleccionista, nosotros somos reeleccionistas y lo apoyamos por eso. Bien, porque usted no tiene que estar rezando en un partido político haciendo una rogatorio ni a Dios, ni a un, qué sé yo, a un santo allí. Cada quien está en su partido, se mueve, lo mueve para allí, lo mueve para acá, eso es parte de la vida política. Ahora, que la memoria de ese líder histórico de Balaguer, ilustre, sea utilizada para objetos de negociación política o de transacciones dinerarias, eso es una vergüenza, una indecencia, con gente ahí incluso, gente imputadas,
El presidente al lado con gente imputada en la justicia. Es una indecencia política, verdaderamente una indecencia política. Fue ese acto para mí. Entonces, compararse usted con Balaguer, un hombre con una obra infraestructural colosal, hecha con recursos propios. Ustedes se imaginan en un gobierno, porque yo sé que fueron 22 años, pero Balaguer tuvo un lapso de 8 años que no fue presidente, le dio la oportunidad de demostrar. Yo he dicho aquí, Balaguer fue presidente 22 años y sus adversarios han sido 20, 32, 36 años. Sus adversarios han sido 36 años de gobierno. Balaguer 22. Y todavía en los 36 años no superan la obra de 22 años de Balaguer. Entonces, yo me imagino este gobierno del presidente Abinader haciendo una obra como la Churchill. Yo no voy a mencionar un parque, Mirador, o la Plaza de la Salud, o la Plaza de la Cultura. Yo no voy a mencionar ni siquiera una de las calles. La Churchill nada más. O el acueducto Santos Valdés a Santo Domingo. Explíqueme usted todas las presas que hizo este señor. Eso fue lo que le dio forma y estabilidad a la democracia débil o mala que tenemos hoy. Degradada. Degradada en manos que no tienen esa, diríamos que no tendríamos que ser, que tienen que ser señaladas como manos pecaminosas del pasado, manos criminosas, qué sé yo. Se supone que son manos nobles, manos nuevas, manos limpias, manos que no tienen que hacerle ninguna advertencia, porque son jóvenes que no, incluso el propio presidente Abinader nunca había ocupado cargos públicos. Entonces, usted hacer una comparación con aquel modelo de ejercicio administrativo de Balaguer, yo creo que eso fue un exabrupto del presidente o una especie de burla. Una especie de burla, porque ¿en qué se parece la administración manirrota, endeudadora del presidente Abinader a aquella administración del Estado de Balaguer? Un hombre tan exigente con el manejo de los recursos públicos como fue Joaquín Balaguer. Los salarios, ¿quién le tomaba? ¿Quién podía señalar? Pero ¿y cómo usted iba a tomar de que bonos educativos, bonos navideños para ser regalados en elecciones? Pero es que él fue un reeleccionista confeso, Joaquín Balaguer, y nunca permitió usar ese método de lucha política o de trabajo político, si cabe el término. Eso me ha hecho sentir también a disgusto, porque al ver uno a esta gente de la Fundación Balaguer ir en forma sumisa y complaciente a brindarle un apoyo al presidente Abinader como fundación, porque usted puede ir personalmente y decir, mire, yo le voy a apoyar al presidente, yo soy fulano de tal, excelente, pero ir a poner la Fundación Balaguer al servicio de un camino que tiene vocación de permanencia, el camino malo, como se ha señalado, y por aquel líder que fue tan exigente con aquellas cosas, yo creo que fue es un verdadero insulto a la persona de Joaquín Balaguer. Eso es lo que yo he pensado. Y el que se sienta mal, que venga aquí, porque además, decía yo, es de cortarle las manos al balaguerita de verdad, decía yo aquí la semana pasada, que vota por Guillermo Moreno, o por esas expresiones del propio presidente de la República, porque el presidente ha descalificado a Balaguer. Y entonces, ¿cómo recibe el apoyo de la Fundación Balaguer? O como un balaguerista que sea de verdad balaguerista, que lo lleve en su conciencia, va a ir a votar por un hombre como Guillermo Moreno, que fue
un perseguidor de la figura de Balaguer solamente para beneficiarse de la figura de la víctima, es decir, del nombre prominente de la víctima. El victimario se beneficia de ello. Hasta la muerte que usted le cause a una persona prominente, usted se hace sentir. Yo soy el asesino, el que mató a John Lennon. Ese señor que mató a John Lennon, el Beatle. Él pensó que iba a ser famoso, aunque estuviera pudriéndose en la cárcel, iba a ser famoso matando a un hombre tan prominente como fue John Lennon. Entonces usted se beneficia de la víctima, el victimario. Este señor, Guillermo Moreno, solamente ha acusado a 3 personas. Fíjense qué coincidencia. A Balaguer, a Leonel Fernández y al señor Luis Abinader. E incluso hasta al propio Hipólito Mejía lo señalaba como corrupto. Porque ese señor no ha dejado títere, como dicen, con cabeza en estos asuntos. El señor Guillermo Moreno, y ahora en un giro, como hemos dicho, copernicano, este señor ahora cambia su discurso y resulta que el presidente Abinader está limpio, honesto, honrado, y ese es el discurso que tienen. Y nadie más en ese partido, el PPH, está lavado, limpio de culpas y de advertencia. El camino malo ya fue pavimentado y está lleno de rosas, no de abrojos y de espinas, sino de rosas y claveles. Ahora el camino malo es un pasadizo amplio de la limpieza política y electoral. Cuando Joaquín Balaguer señalaba que el camino malo era, eso nada más conducía al infierno, al despeñadero, algo increíble. Entonces la verdad que esto ha sido una tragedia. Bien, la oposición, que yo entendía y lo dije aquí la semana pasada, hubiera sido dignísimo si manda el retiro de las elecciones. Porque yo decía, y no es un exabrupto de mi parte, ni creo que estoy exagerando, que las condiciones para no ir a las elecciones del 74 que tuvo el Acuerdo de Santiago fueron mínimas con respecto a lo que se está dando ahora mismo en esta situación, que ya el presidente Abinader es ganador de unas elecciones que todavía no se han celebrado. ¿Por qué? Porque han sido ya compradas, como se dice, las elecciones. Por esos asuntos que yo vengo señalando, esos bonos que llegan como si fueran cartas de amigos muertos. Se murió alguien y dejó esa carta hecha, mándenle esto a fulano. No, pero mire que no importa, pero es que ya yo no tengo a quién se lo devuelvo. No está muerto, el que se lo envió se murió. O también no cartas de amigos muertos, sino cartas de amigos vivos también, que no van a exigir que le devuelvan su dinero, simple y llanamente se lo mandan como un acto voluntario. Algo increíble. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de
crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, la oposición o la Alianza Rescate ha hecho una serie de peticiones, un pliego de garantías, le ha hecho a la Junta Central Electoral y ya parece que se hace tarde, la Junta lo va a dejar que se haga tarde para poner una excusa de que ya es muy tarde, pero hace tiempo que se le vienen señalando todas esas cosas y no hicieron nada porque la Junta no tiene, el presidente de la Junta es un hombre sin carácter para dirigir esa Junta. No tiene carácter para decirle al poder, miren, el poder avasalla, el poder corrompe, el poder aplasta, el poder construye, pero el poder gobierna y tiene que saber gobernar. Y hay que gobernar con prudencia, con cordura, no podemos derribar los diques de la cordura o de la prudencia. No se pueden derribar. Además, que alguien tiene que ponerle, como se dice, alguien tiene que ponerle coto a todas esas coacciones y todas esas restricciones que parten del poder, porque si no se vuelve entonces como se dice, agua de borrajas, la democracia. Esa es una cuestión que no tiene que ser muy ampliamente explicada. Hoy usted no puede manejar el poder con arrogancia, pues la oposición le ha dicho a la Junta Central Electoral que hay 1.510 colegios electorales, que los funcionarios de esos colegios deben ser removidos. ¿Por qué? Porque tuvieron malas actuaciones en las elecciones de febrero. No solamente interesadas, sino actuaciones también por incapacidad para manejar los asuntos postelectorales o electorales y postelectorales, el cotejo de actas, conteo, transmisión de datos, etcétera, etcétera. La Junta no ha decidido nada todavía. Asimismo, la oposición ha planteado la remoción del jefe de la Policía Electoral porque fue un hombre que actuó en forma incorrecta en las elecciones de febrero porque permitió lo que no estaba permitido y que la Junta después admitió que eso era ilegal. Entonces, si usted admite que esa acción fue ilegal, la de permitir esas casetas y ese activismo político en las puertas de los colegios, lo más lógico es que usted diga, mire, usted se comportó mal, señor Otaño. Usted tenía que evitar que eso pasara y usted no lo evitó, al contrario, se hizo de la vista pesada y hasta lo estimuló. Por tanto, usted no merece ser el jefe de la Policía Electoral, que debe ser un cuerpo imparcial, políticamente hablando. Usted ya dio muestra de parcialidad o de irresponsabilidad o de ineptitud y usted debe ser removido. No lo hicieron, porque el jefe de la Junta Central Electoral no tiene carácter para pedirle al Poder Ejecutivo que el jefe del señor Otaño, por lo menos el jefe militar, porque el jefe electoral se supone que es el presidente de la Junta Central Electoral.
Pero mire, nosotros queremos remover a este señor por esto y por esto y por esto, pero no se atreven a decirle al poder porque es que le temen al poder. Entonces la arrogancia del poder también hay que vencerla, hay que ponerle coto a eso y a las coacciones que surgen del poder. Pues ese parte también del pliego petitorio, igualmente que la Junta le entregue los padrones de elección especial, como son los padrones de las cárceles, los padrones del voto en vivienda, del voto en las casas, que hay gente que está incapacitada o discapacitada, mejor dicho, no puede ir a votar a un centro y se le da una elección asistida, qué sé yo, parece que entiende la alianza que eso también es útil y ellos necesitan eso. Pero la Junta se va a quedar y no va a poder hacer nada. Por eso yo digo, era dignísimo que la oposición se retirara ante esa avalancha. Todo ese derribo de la cordura, de los diques, digo yo, de la cordura y de la prudencia, sobre la base del uso de los recursos públicos o de ese uso del dinero en forma tan escandalosa y tan indecente políticamente hablando. Eso es una indecencia política, usted repartir dinero, repartir comida, camiones de comida, andan los candidatos a diputados, cosas que salen de los almacenes del gobierno. Esas cosas, bueno, cuando Balaguer se veían y es verdad, pero ese asunto de regalar dinero, tomar pensiones, bonos, esa tarjeta supera, de buscar un préstamo de 100 millones de dólares para repartirlo, usar dinero público, adelantar contratos. Esas cosas son venales, son gravísimas desde el punto de vista de lo administrativo. Pero estamos en un ambiente de imprudencia política. Esa es la pura verdad. Yo decía, y para volver a aquella comparación del presidente, porque es que se ligan, porque Balaguer fue un reeleccionista y su régimen fue un reeleccionista y utilizó los recursos públicos en forma abundante, es verdad, pero siempre he dicho que no había esa conducta manirrota del uso del dinero, porque Balaguer montaba su reelección sobre la base de sus obras. Yo puse ahí un ejemplo gráfico de lo que fue las obras, por ejemplo, como Rincón, la presa de Rincón, derivando agua ya por las compuertas. Ver eso, esa obra tan útil para sostener la democracia de la región, porque usted se imagina que a Macorís, Salcedo, revelado por falta de agua, la democracia no dura lo que decía Bosch, lo que dura una cucaracha en un gallinero. Imagínense usted una cucaracha moviéndose en un gallinero donde hay 200 o 1000 pollos. Ahí viven de lealtad, gracias. Eso es una cosa de loco. Juan Bosch era genial. Entonces, esas obras era lo que Balaguer exhibía. Ese era su músculo. Pero este gobierno no exhibe obras. Por eso que digo, usted no pueden compararse, usted no puede ponerse en ese nivel, porque eso es una falta de respeto a esa memoria. Un hombre como Balaguer tan exigente con sus obras, pero además, por ejemplo, esa permanencia en el Palacio, que yo siempre le critiqué al presidente Abinader en sus 4 años, ese gobierno coloquial. ¿Ustedes creen que usted iba a ver a Balaguer y que andando en los parques, en las calles y andando por allí, para acá y por allí, para acullá? Balaguer era un hombre que se dedicaba a gobernar y se sentía el poder en el palacio. Cuando usted llegaba a ese antedespacho, sabía que ahí había un jefe. Pero es que ahora el presidente, eso es una cuestión coloquial, un gobierno coloquial. Balaguer nunca fue así, Balaguer fue riguroso. ¿Y cómo yo voy a comparar la gestión de Balaguer? Pero más, señores, en tiempo de Joaquín Balaguer gobernando no había un palazo haitiano, nadie, un haitiano no se atrevía a dar un pico, con un pico o una pala en ese río Masacre. No es verdad que las parturientas iban a andar como si fueran en una colonia haitiana, moviéndose en los hospitales, en las maternidades dominicanas, en la forma que lo estamos viendo ahora.
No es verdad que esta montaña de haitianos iba a andar en la calle como en tiempos de Balaguer, que el haitiano andaba en forma furtiva, lo he dicho yo muchísimas veces. ¿Y ustedes creen que el gesto patriótico de Balaguer se puede comparar al gesto de ver al gobierno dominicano perder el masacre prácticamente porque nos fuimos a hacer más aguaje que otra cosa? Balaguer no era hombre de eso en su régimen. No es verdad que el patriota de Luis Abinader y el patriota de Balaguer es lo mismo. Eso no es verdad. Vamos a ser serios, vamos a ser responsables. Que Joaquín Balaguer era un hombre con un carácter claro. Mire, doctor Balaguer, Constanza está lleno de haitianos. Muy bien, vámonos. Al piloto del helicóptero, vámonos. Pero al día siguiente habían 6 camiones del ejército recogiendo los haitianos. Todos los haitianos de Constanza iban para la frontera. Hoy esa es la actitud de este gobierno, que tiene un gabinete completo de haitianos, de pro haitianos. Y ustedes iban a ver un pro haitiano en el gobierno de Balaguer. O por lo menos podía haberlo, pero si se expresaba a favor de Haití en contra de la República Dominicana, era víctima de un decreto sustituyéndolo. ¿Ustedes creen que Balaguer iba a tener un ministro de Economía como tiene este gobierno haciendo los señalamientos de racistas a los dominicanos? Pro haitiano, un dirigente ahí, el secretario o el ministro de Economía de este régimen, o el ministro de Relaciones Exteriores, y el viceministro de Relaciones Exteriores, y un director de las migraciones, y el embajador en España haciendo campaña pro haitiana. ¿Ustedes creen que con Joaquín Balaguer podía ver eso? Eso no es verdad. No es verdad que el patriotismo de don Luis Abinader es el patriotismo de Joaquín Balaguer. Eso no es verdad. Repito, en tiempo de Balaguer no había un haitiano que se atreviera a dar un palazo ahí en el masacre, que no fuera recriminado por Joaquín, por el régimen de Balaguer. Lo respetaban los haitianos. Pero eso era un hombre que se daba a respetar hasta de los americanos y de las Naciones Unidas. No, usted no le puede mandar ayuda a Cedras. Bueno, yo no tengo que ver con los asuntos de ustedes, yo tengo que ver con los asuntos de República Dominicana. Y si Haití viene una avalancha por hambre de allá, no van a contar para la Florida, van a cruzar para la República Dominicana. Y Balaguer perdió 2 años del poder por esa actitud patriótica. ¿O usted creen que venía ahora a coger y a recibir funcionarios y hacerle halago y premio en Washington a Balaguer? No había premio para Balaguer. Vamos a estar claros. Señor Clinton, mire, este país no va a llevar asentamientos de haitianos. Ahora le decimos que no va a haber, pero tenemos una cantinflada de lo que tenemos aquí en el país. Vamos a decir la cosa con claridad. Ah, no queremos un Haití, aquí tenemos 3 millones de haitianos. Aquí, ¿dónde está Haití? Lo tenemos aquí. Entonces, en tiempo de Balaguer, el haitiano, repito, andaba en forma furtiva de noche. Usted no veía este relajo que hay ahora mismo en este país, eso no es verdad. Claro, el gobierno del presidente Abinader no es el dueño de que hayan aquí 3 millones, no es el dueño de esa situación. No podemos culpar al presidente y a su gobierno de todos los haitianos que hay aquí, porque el gobierno de Danilo Medina fue también un gobierno entreguista. Pero, ¿ustedes creen, pueblo dominicano, usted cree que Joaquín Balaguer iba a permitir que el cónsul corrupto en Haití expidieran 700,000 visas a los haitianos para la República Dominicana? Como pasó aquí en el régimen 2004, que era una verdadera intendencia. Lo señaló el propio presidente del momento. Ah, no, eso es una intendencia. 1 año para cada uno de mi gente. Y fueron allá gente a vender visas a la flor, como se dice, vendiéndola. Era $30 y la vendían a $100. Y el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Hugo Tolentino Díaz, en paz descanse, preocupado con esos cónsules, pero eso eran asuntos del presidente de la República. Explíquenme. Un objetor de conciencia lo fue él, pero era un pro haitiano también, entonces se quedaba callado el señor Hugo Tolentino. Es decir, que Joaquín Balaguer no puede ser comparado con ninguno de estos gobernantes, ni en materia
de frontera ni de migración haitiana o de políticas dominico-haitianas, fronteras, ni de política administrativa del Estado, ni asunto del manejo de la deuda externa, porque Joaquín Balaguer era muy distinto a los demás. Comprobadamente o irrefutablemente verídico que Joaquín Balaguer era distinto a los demás. Ahí usted puede decir, agregar cosas. Balaguer emitía decretos, que Balaguer decía tal cosa, o que hacía por allí, o que en el régimen le hacían esto, aquello, ya principalmente los 10 años que él no veía. Pero el rigor de aquel presidente, no es verdad que el rigor del presidente Abinader, no es verdad. Y no es que él tenga que parecerse a Balaguer. Pero ser como Balaguer, todavía peor, digo yo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.